hombro, el flanco y bueno, más hacia acá abajo tenemos por ejemplo la zona baja, el talón y el lado de talón. Eh, Abajo de lo que es la banda de rodadura tenemos las lonas de cima, las cuales son metálicas, y abajo de ellos tenemos unas lonas de carcasa que son textiles. Y bueno, la parte interna pues es un revestimiento nada más de goma interior para que se pueda encerrar como tal el aire. Entonces, la banda de rodadura es la banda exterior que les comenté, o sea, la que está por fuera. Y bueno, es de caucho que circunda la armadura o carcasa del neumático. Y esta parte pues está destinada al contacto con el suelo. Entonces, prácticamente esta parte de aquí es la que tiene todo el apoyo sobre el asfalto para permitir o que exista la parte que ya conocemos nosotros como adherencia. Tenemos el flanco que está constituido por una goma flexible para que se pueda adaptar a todo tipo de deformaciones que lleguen a ver. Y también va a tener o va a cumplir con una finalidad que va a ser el evitar o más bien proteger que existan o que hayan golpes laterales, o sea, pega en esta parte y pues va a proteger prácticamente a la llanta de esos golpes que llegan a ver. Tenemos el hombro, que es el que está entre la banda de rodadura y el flanco, este que se ve aquí. No sé si se han dado cuenta en alguna ocasión que esta parte de aquí se siente bastante dura. Yo alguna vez sí lo llegué como que a por ahí sentir algo neumático y sí es bastante duro. Entonces, es la parte como que más gruesa porque va a estar expuesta pues a muchas cosas, ya sea, por ejemplo, desde los golpes, bordillos, y aparte de que tiene que soportar o va, ¿cómo se llama? Va a estar expuesto a este tipo de situaciones, también va a poder distribuir en todo el neumático el calor, o sea, lo puede distribuir de manera mucho más fácil durante los movimientos que empieza a hacer en la carretera, en este caso cuando empieza a rodar y hacer contacto al asfalto. Tenemos las lonas de carcasa que hemos comentado que son las que están hasta la parte de abajo y las lonas de cima que están arriba de ellas. Pero como estamos empezando desde la parte exterior hasta el interior, entonces primero empezaríamos con las lonas de cima, que bueno, como se mencionaba arriba, pues es prácticamente acero, el cual pues es muy fino y resistente y están colocados de forma cruzada y lo más pegados posibles unos a otros, formando pues triángulos indeformables. Esta estructura está, al estar compuesta de este material o de acero y ser todos cruzados, nos van a proporcionar una mayor robustez y flexibilidad a nuestro neumático. Y la parte de las lonas de carcasa, que en este caso son cables de fibras textiles, de igual forma están cruzados y pegados al caucho de las cubiertas y van a permitir a la llanta resistir la presión. En un neumático, por ejemplo, se tienen aproximadamente unos 1400 cables que van a estar unidos entre sí. Tenemos la parte del talón, que bueno, si ya vemos esa parte, ya estamos checando todo lo que viene aquí. Se puede decir que donde entra el ring. Entonces es la parte interior del neumático que va a ajustar a las llantas. Y bueno, para que puedan ajustar ahí el neumático con el rim, pues debe de tener pues un material bastante adecuado para que, bueno, al momento de que empiece a girar la rueda, pues no se empiece como que a patinar en el interior. Entonces están compuestos por alambres de acero de alta tecnología, formando un cable trenzado y circular. Y pues ahí se va a poder montar el ring sin ningún tipo de problema, repitando lo que yo les comenté. Y bueno, el revestimiento interior de goma, que pues es la capa interna,
y lo que va a hacer es retener el aire en el interior del neumático y con ello facilitar la estanqueidad. Esa es como que nada más la operación o lo que, o lo que hace. De ahí, bueno, esas son las partes. Y bueno, después pasamos a la parte de dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene una imagen de cómo es que se debe de leer o qué número corresponde a cada cosa. A lo mejor ya saben ustedes qué significa cada uno de ellos, pero no está por demás preguntar esa parte. Entonces, así como está esta parte de aquí, ¿qué número que corresponde para cada cosa? El 295 es eh, el ancho de la llanta en milímetros. El Ujú, 35 es el porcentaje de milímetros que hay pues en la cara de la llanta. R ujú, significa radial o el tipo de llanta. 20 es las pulgadas del rin. 105 es el índice de velocidad que tiene. No es cierto, el índice de carga que tiene, y Y es el índice de velocidad. ok, muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues sí, básicamente es esa cuestión. No es como que complicado, nada más quería recalcar a ver si se puede comentar esa parte, ya vi que sí. Entonces, tal cual, 295 es para lo que es ancho de la llanta, el 35 es el porcentaje, que bueno, en este caso se debe de ocupar a lo mejor un tipo como de formulita para saber y conocer cuántos milímetros son en este caso de altura o de perfil. Entonces, por ejemplo, en la parte de aquí viene una pequeña fórmula en la cual pues viene la anchura de sección del rin en milímetros, que son 295 por, en este caso, el 35 que está marcado en la llanta entre 100 y nos va a dar que el tamaño de esa sección es de 103,25 milímetros. Eh, bueno, lo que sigue es la letra de R que conforma o más bien nos habla acerca de el tipo de neumático, tal cual lo comentó Alfonso. Entonces, puede ser R de radial o podemos tener una línea intermedia, en este caso diagonal. Aunque en la mayoría de los neumáticos lo que vemos pues es R, porque ya se parece que hoy en día en la mayoría de los vehículos se encuentra neumáticos radiales. En 20 el diámetro interior del neumático en pulgadas. El 105, como comentaba igual su compañero, es el índice de carga y la Y va a ser el código de velocidad. Del código de velocidad, pues va se puede decir que en orden alfabético o tiene un código alfabético, es lo que vamos a ver más abajo, para que vean la tabla, qué letra corresponde a tal velocidad, qué número corresponde a tal índice de carga. Ahora regresamos aquí arriba y bueno, aquí está. El índice de carga tenemos por ejemplo, si nos marca 50, 51, 88, 89 y así sucesivamente hasta el 157. El 50 nos va a proporcionar o el código o índice de carga es de 190 kilogramos, a 89 580 kilogramos, a 145 2900 y a 157 4125. Del símbolo de velocidad, como les decía, va como que en orden alfabético, empezando desde la F. Entonces F, G, J, K, L, M. O sea, entre comillas les decía que va en orden alfabético. Y en algunas va como que de 10 en 10 y luego de ahí ya se salta como que más kilómetros. Ejemplo, en F son 80, en G 90, en J 100, en K 110. De ahí nos vamos hasta la T,
que son 190, todos estos son de 10 en 10. El H210, el V240, W270 y el Y300. Entonces esta tabla pues representa o nos menciona índice de carga y símbolo de velocidad. Entonces los neumáticos que tengan en sus autos, algunos o la mayoría lo deben de tener. Entonces cada uno pues solamente está fabricado, destinado para ciertos usos o cierta carga, cierta velocidad, entre ese tipo de situaciones. Regresando en la parte de aquí arriba, tenemos, bueno, viéndolo en otro, puedo decir, perfil, tenemos otros nombres que van a corresponder a, bueno, tienen ciertas funciones. De entrada, viendo a la simple vista, los surcos junto con la parte de los sipes nos van a permitir lo que es la evacuación correcta del agua. O sea, va corriendo por los surcos y también por los sipes para poder en este caso sacar el agua hacia lo que es el exterior. Entonces son estos dos. También los sipes van a ayudarnos a disminuir el ruido producido por el neumático durante la marcha. ¿Qué más? Bueno, tenemos los ribs, que son los espacios que se ven aquí entre los sipes, estos como pedacitos que se ven aquí, que son las costillas del neumático. Los tacos ya comentamos cuáles eran. Los sipes también, los surcos. Bueno, faltó esta parte que me salté, que van a asegurar una buena tracción del neumático en circulación. Esta parte de aquí va a tender más al desgaste por la manera en que está, se puede decir que el dibujo. Entonces cuando empieza a girar el neumático, estos van a tender a tener un mayor desgaste que estos que se ven aquí, o sea, los surcos. Se puede decir que en carreteras asfaltadas o en terrenos regulares sucedería ese tipo de cuestiones. Si fuese al revés, que fuera para mejor para tierra, terracería y todo ese tipo de cuestiones, tendría un poco más a desgastarse esta parte de aquí que la parte del exterior. Todo esto debido a lo que es el dibujo, que eso es lo que vamos a ver ahorita del por qué esa diferencia o por qué en una cierta situación uno se desgasta más que el otro. Y bueno, es esta parte que viene aquí. Entonces tenemos diseño de barras, diseños de tacos, combinados, que es el que ya también igual conocemos, la mayoría de nosotros, y diseño de bloques que, bueno, por ahí se puede llegar a ver, pero los que más se utilizan son estos tres, bueno, más el combinado. Entonces el de barras, como se ve aquí, consta de varias ranuras en zigzag y está de manera paralela alrededor de todo el neumático. Nos va a permitir, o está diseñado para poder circular a altas velocidades en lo que son superficies asfaltadas, que era lo que les había comentado, y se utiliza en muchos tipos de automóviles, desde turismos, autobuses y también algunos camiones. De características, tenemos que el diseño de barras va a minimizar la resistencia del neumático a la rodadura por la manera en que está puesto o constituido el dibujo. Su mayor resistencia al deslizamiento lateral proporciona mayor control del vehículo. El ruido de los neumáticos es inferior. La tracción es ligeramente inferior a la de los neumáticos con diseños de tacos. Aquí en la parte que menciona del ruido, alguien que me pueda explicar, bueno, que sepa a qué se refiere con la parte de ruido de los neumáticos. Se refiere al tipo, bueno, es que con ciertos dibujos en las llantas hacen como un zumbido, ¿no? Ok.
Bueno, se hace como un tipo de zumbido, pero no sé si te has dado cuenta o por ahí o que hayas investigado, que por ejemplo cuando el neumático empieza a girar y empieza a apoyar en el asfalto, como que en esa parte entra como aire, se comprime hacia lo que es el suelo y después cuando vuelve o sigue girando, empieza a salir ese aire al exterior. Entonces más o menos esa es la parte de ruido o el por qué se llega a generar este ruido en los neumáticos, que es básicamente por esa razón. Y bueno, también como dices, esto va a depender mucho del neumático y esta parte de cómo es que entre el aire a la parte del dibujo del neumático y cómo es que salga hacia el exterior. El de tacos es este que viene del lado derecho y pues si se dan cuenta pues es muy diferente al de barras. El de tacos pues son ranuras como pues sí que horizontales y este tipo de diseño de banda de herradura se suele utilizar en camiones para maquinaria de construcción, camiones y como les decía es más apropiado para carreteras no asfaltadas, no tanto para asfaltadas. El diseño de taco nos va a proporcionar una buena tracción, es por eso que se utilizan en este tipo de situaciones también. La resistencia de los neumáticos a la rodadura es algo elevada, también debido a cómo está el dibujo. La resistencia al deslizamiento lateral es inferior. En la zona de los tacos, la banda de rodadura podría desgastarse de forma desigual, que en este caso también es algo bastante cierto. Aunque, si por ejemplo en estos terrenos no asfaltados también no hay como tal, o sea, sí puede haber desgaste, pero si no se maneja como que entre comillas a regulares, altas velocidades, pues va a incrementar bueno, la vida útil en caso de que no se conduzca en esas velocidades. Si se manejara, pues sí, obviamente va a haber un desgaste desigual, pues bastante considerable. Y el ruido de los neumáticos es superior. Y en este caso, pues de igual forma va a depender, como decía su compañero, el tipo de neumático y bueno, cómo esté dispuesto el diseño, o en este caso el dibujo del neumático. Tenemos la parte del combinado, que en este caso es barras, y son tacos. Entonces, si ya habíamos comentado algunas ventajas por ahí de cada uno y desventajas, pues ya se tiene como que la combinación de los dos, la cual pues nos va a permitir, nos va a proporcionar un mayor rendimiento en la conducción, un mayor agarre al asfalto, que exista un buen frenado y mientras que otro, bueno, sería para deslizamiento lateral y todo eso que les había comentado. Nada más que como les decía, la parte exterior donde están el diseño de tacos van a tender más a desgastarse. Porque, bueno, si lo utilizamos nosotros en carreteras asfaltadas, esas partes tienden a desgastarse más debido a la forma en que están los dibujos o el dibujo de este tipo. Y bueno, el diseño de bloques que se utiliza en la mayoría de los neumáticos para nieve y también se empieza a utilizar ahora neumáticos con pliegues radiales para turismos. Van a proporcionar un mayor rendimiento de conducción y frenado, reduce el derrape y deslizamiento en carreteras que tengan nieve, barro, y mucha agua, o sea que esté muy mojada, etcétera. Los neumáticos tienden a gastarse antes que los que tienen diseños de barras y tacos, también por las situaciones en las cuales van a estar como que expuestas. De cualquier forma, pues todos los neumáticos tienen un cierto desgaste y pues también una cierta vida útil. La resistencia a la rodadura es ligeramente superior
y la banda de rodadura podría sufrir un desgaste inusual, especialmente cuando esté expuestos a superficies duras. Eso es con respecto a los diseños que se pueden llegar a encontrar. Más hacia abajo tenemos, por ejemplo, el sentido en que se deben de poner los neumáticos o qué sucede si no se ponen, eh, desgastes que puede llegar a haber, eh, la parte de alineación y balanceo, y ya hacia más hacia abajo los modelos de neumáticos que hay. Eh, Hay neumáticos con diseño de banda de rodadura que tienen pues una dirección a la cual pues debe de girar, como por ejemplo en la parte de aquí, o más bien estos neumáticos también están destinados para mejorar el rendimiento en carreteras mojadas. Entonces, viendo esta imagen de aquí abajo, del lado izquierdo tiene pues un sentido de rotación hacia adelante y la flecha corresponde hacia donde va a rotar. Por consiguiente, si ven el dibujo, cuando entra en contacto el agua con el neumático, o en este caso en el dibujo, empieza a entrar como que en lo que son las ranuras, y de ahí pues empieza a aventar el agua hacia lo que es el exterior. Cosa contraria que si lo ponemos a la inversa, pues en vez de que saque el agua, pues la va a meter. Y bueno, también pues eso va a ser bastante peligroso porque se puede llegar a patinar el vehículo debido a esa situación. Y bueno, esto era lo que les comentaba hace rato de como que el ruido que llega a ser el neumático, que es prácticamente esta situación. Cuando entra se comprime y vuelve a salir el aire. De la función de los neumáticos en los automóviles debe de cumplir pues cuatro tareas principales o básicas. La primera, soportar prácticamente todo el peso que se tenga, transmitir tanto fuerza de aceleración como también frenado hacia lo que es el asfalto, absorber el impacto de la superficie de la carretera, mantener y cambiar la dirección. Y bueno, aquí vienen los esquemas: mantener el peso o soportarlo, transmitir la fuerza de frenado y aceleración, que pueda soportar, o en este caso, bueno, sí, lo que es impactos, y cambiar en este caso de dirección. Pero esto va a depender también de otro tipo de funciones o factores. Por ejemplo, corrección de presión de neumáticos, profundidad de banda de rodadura y la edad de los neumáticos, la rotación de los mismos y la alineación también de cada uno de ellos. Y todo esto también va a influir, o lo que va a suceder sería la parte de desgastes. Entonces podemos tener algunos desgastes inusuales, eh, como los que se van a comentar en la parte de aquí abajo. Por ejemplo, tenemos desgaste por bueno, lo que es presión del neumático, que sea alta o que sea baja. Si se dan cuenta, si es baja, el desgaste se va a tener en la parte de los hombros. Si tuviera una presión alta, viéndolo así, el punto de apoyo, o donde se va a hacer más lo que es el desgaste, va a ser en la parte del medio, o sea, en el centro de la banda de rodadura. Entonces es algo que también en algunas ocasiones pasamos desapercibidos, y que es bueno o es de suma importancia tomarlo en cuenta. Entonces, si la presión superior es superior a la normal, va a haber un desgaste irregular, igual que el otro. Va a haber una menor adherencia al pavimento y van a sufrir mayores daños a la suspensión. Si fuese inferior, los neumáticos se van a calentar y deformar de manera excesiva, porque tiene más superficie, si se puede decir así, de apoyo, y al estar bajos, pues va a empezar a generar más resistencia a la rodadura y se van a empezar a deformar. Va a haber pérdida de estabilidad, un aumento en consumo de combustible debido a lo que les comenté, y mayor probabilidad de accidente debido a que pues no hay en este caso una correcta adherencia al asfalto.
Aparte de este tipo de desgaste por presión, ¿qué otro tipo de desgaste puede llegar a haber y por qué situación o qué depende de ese desgaste que llegue a haber? Puede haber desgaste por camber, caster, es- bueno, sí, por camber y caster, ¿no? Ok, esos Es serían algunos. prácticamente por la alineación del carro. Ok, ¿qué otro tipo puede llegar a haber por ahí? Creo que también hay otro. Cuando, por ejemplo, bueno, nuestro sistema de frenado no se encuentra, pues sí que en buenas condiciones al momento de efectuar, pues prácticamente el frenado, ¿hay desgaste en los neumáticos o no lo hay? Sí, ¿no? Cuando frena uno bruscamente dicen que se vuelven cuadrados. Ok. Supongamos que a lo mejor no son frenados bruscos, o sea, frenamos de manera normal. ¿Qué tipo de desgaste puede llegar a haber bueno, en esa situación? ¿Sería, por ejemplo, el mismo desgaste como, por ejemplo, aquí por presión o, por ejemplo, por este ángulo de inclinación o cómo sería? Desgaste por fricción, ¿no, profesor? Para frenar. No, ok. O Pero, por ejemplo, bueno, el punto al que quiero llegar es de que, por ejemplo, aquí los desgastes en los costados, pues es prácticamente en todo el neumático, alrededor de él. En la parte de aquí, de igual forma, en la parte del centro, alrededor de él. Pero en esta parte que les comento, al estar frenando y no tener y que no esté de manera adecuada el neumático, no nos vamos muy lejos. Por ejemplo, en un freno de tambor que esté ovalado. Entonces empezamos a realizar esos frenados, pues sí que normales. Y entonces, ¿cómo es que va a ser ese desgaste? Igual que estos, igual que los de ángulo de caída, que los hace en este caso ya sea la parte interna o externa, o cómo los hace. Se desforman, algo como irregular, ¿no? No sé. Porque se supone que si el tambor está ovalado, tiene que estar como que frenando por partes. Entonces, cómo se va a ir reflejando ese desgaste? O no saben cómo se puede hacer ese desgaste por lo que les comento. Puede ser irregular. Ajá. Bueno, por regular, partes, ¿no? exactamente. O sea, sí va a ser irregular y va a ser por partes, como si fueran o pusieran ustedes, no sé, unos parches en los neumáticos, por ejemplo. Entonces son desgastes puntuales, como se ve aquí. Entonces, empezamos a frenar como que por partes y empieza a desgastarse esto de aquí. Y con el paso del tiempo ya hay más desgaste en las otras partes. Y ya cuando nos damos cuenta, pues ya, pues todo el dibujo ya está, en algunas partes hasta, no sé, por ejemplo, está casi nuevo y en los demás, pues ya prácticamente está, liso. Entonces son, prácticamente así. Y como les decía, el ejemplo más claro sería, el tambor. Estos son prácticamente desgastes puntuales debido a eh, pues malas condiciones del sistema de frenado, o en este caso, como les decía, más a los de freno de tambor, que estén ovalados. Entonces, al frenar por segmentos o por partes, se empieza a producir esta parte de desgaste puntual. Tenemos desgaste interno a externo, que también eso lo comentó hace unos minutos Alonso, que bueno, tiene que ver con la parte del camber y del caster. Entonces aquí no hay tanto que comentar.
prácticamente es esa parte, que ya sea que pueda haber desgaste interno o desgaste externo, dependiendo del ángulo de camber que se tenga. El desgaste por convergencia y divergencia también se había comentado. Empieza, como el neumático no está totalmente, se puede decir que derecho, o no, o igual puede tener una cierta inclinación, o sea, en camber, caster, convergencia y divergencia, todos los vehículos tienen un cierto ángulo debido a que pues están diseñados para muchas cosas, en este caso performance, más lo de confort, todo ese tipo de cosas. Entonces puede tener un cierto ángulo, no tampoco tanto, para que pueda moverse sin ningún problema. Pero por ejemplo en este se puede decir que es uno excesivo. Nosotros estamos circulando en ese sentido y conforme vamos avanzando se empieza a desgastar como que de forma lateral, si se puede llamar así, esta parte del dibujo. Y si se tuviera el neumático en la forma contraria o hacia de la derecha hacia el centro, se va a hacer el desgaste en la parte de aquí. Entonces, si se dan cuenta, pues los desgastes que hay en la parte de aquí arriba a la parte de aquí abajo, pues es bastante diferente. Y el de acá tampoco ni se diga. Este es desgaste en diente sierra. El sentido de rotación, por ejemplo, tenemos hacia, bueno, se puede decir que hacia arriba. Y es un desgaste parcial que suelen aparecer en neumáticos con diseños de tacos o bloques en la banda de rodadura. Los neumáticos con diseños de barras se desgastan de manera que van a formar patrones ondulados. Y este desgaste suele producirse más fácilmente cuando el neumático gira sin estar sujeto a la fuerza motriz. O sea, en este caso, ¿Quemar llanta? se van a... ¿Mande? Ah, no, nada. Preguntaba que si era por quemar llanta, profesor. Ah, no, porque hace cuenta que ahí estaría sujeto a fuerza motriz y se supone que el desgaste de bueno, de este tipo no va a estar sujeto a ninguna fuerza motriz o de frenado. Esa es como que la diferencia. Sí, gracias. Entonces son más que nada en ruedas que no son motrices y se empieza a provocar o empieza a haber este desgaste. Y el desgaste puntual, ya lo comentamos ahorita cómo está la situación, qué es lo que sucede y la importancia de la alineación y del balanceo. Que bueno, va a haber desgastes de lo que es nuestros neumáticos. Por consiguiente, pues no nos va a dar movimientos precisos, va a haber consecuencias, en este caso de accidentes automovilísticos y todo ese tipo de situaciones. Pero como les decía, en algunas ocasiones es bueno tener un cierto ángulo o en este caso cada fabricante pues pone o tiene eh, en sus vehículos un cierto ángulo para que trabajen o funcionen bajo algunas condiciones. El auto no balanceado se pueden perder varios kilómetros de vida útil, se pueden generar vibraciones en diferentes partes del vehículo. Podemos presentirlo o sentirlo en la parte del volante, las llantas, el suelo del auto, tablero, asientos, una gran cantidad de elementos que tenemos en el automóvil. Entonces por eso que es adecuado tener la parte de balanceo. Y en la parte de aquí, bueno, se ve lo que es un video de cómo es que se empieza a mover o cómo empieza a hacer el desgaste. Entonces ahorita se los voy a poner rápidamente. Dura poquito, no dura mucho. Para que vean la operación de de esta parte de lo que es esta alineación y balanceo. Está en inglés, pero
pero lo importante es que vean cómo es que empieza a, a funcionar o operar el vehículo cuando no está, por ejemplo, alineado, cuando tiene cierto ángulo de caída, etcétera. Wheel alignment errors can cause three basic problems on your car: irregular tire wear, handling problems, and a crooked steering wheel. A common indicator of misalignment is excessive shoulder wear on a tire. This type of irregular wear is often caused by errors in camber or toe. Camber, which is the inward or outward tilt of the wheel, can cause outside shoulder wear if the wheel is tilted too far out. If the wheel is tilted too far inboard, the inside shoulder will wear. This problem can occur at the front or rear. Toe errors will also cause shoulder wear. In fact, very rapid wear. If the wheels are pointed too far inboard, the outside of the tread will wear first. Rapid inside wear will occur if the wheels are pointed too far out. A pull problem is another indicator of misalignment. An alignment pull can be caused by side-to-side errors in camber or side-to-side errors in caster. If the front wheels are both tilted to the left, this can cause the car to always want to steer to the left. Or if the front wheels are both tilted to the right, the car will tend to want to steer to the right all the time. Misalignment will also cause a crooked steering wheel. If the car is properly aligned, the steering wheel will be straight, but errors in front toe or errors in rear toe will cause the steering wheel position to change. So if you see a shift in the position of your steering wheel, unusual tire wear, or if your car is pulling, get an alignment check as soon as possible. Waiting will only make the situation. Entonces ahí más o menos se veía cómo es que hace ese desgaste, y por qué a lo mejor tienen ciertos grados de camber, caster, de toe, o en este caso convergencia y divergencia. Y bueno, también otra parte importante, que en lo último casi del video, que se veía que el vehículo se veía como que chueco, que hasta en la calle en algunas ocasiones nos ha llegado a tocar a ver, que pues aparentemente el vehículo está todo chueco y ese tipo de cosas, pensando nosotros que a lo mejor es por otra cuestión, pero también más que nada es por este tipo de cosas. Entonces es bastante importante tener en cuenta o tomar en cuenta todo lo que se vio en el video y que más o menos se comentó en la parte de arriba. De convergencia y divergencia, bueno, algunos tienen cierto ángulo para cierto tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, la convergencia va a contrarrestar la tendencia de las llantas delanteras a divergir cuando un automóvil empieza a alcanzar altas velocidades. Todos los vehículos de transporte vienen con una convergencia positiva. Para que les salga el movimiento, las ruedas tienden a quedar prácticamente paralelas. Esto va a ocurrir porque el eje delantero, al ser empujado, va a permitir una abertura de las ruedas dentro de los límites de operación de los componentes del sistema de dirección. Si estuvieran, por ejemplo, las terminales flojas, se van a abrir mucho más de lo que se supone que deberían de abrirse, que en este caso se va a empezar a generar convergencia negativa. En la divergencia, bueno, viendo los bordes, la parte posterior está hacia adentro, mientras que en la convergencia la parte posterior está hacia afuera. Se usa comúnmente en autos de tracción delantera para poder contrarrestar la tendencia a converger mientras se conduce a altas velocidades, y alguna divergencia es necesaria para que los automóviles prácticamente viren. Como les decía, es un cierto ángulo, nada más el que se debe de ocupar o se ocupa, y no de manera excesiva, con el fin pues de evitar lo que ya se comentó anteriormente. Al igual la parte de camber y caster, que bueno, el camber negativo nos va a ayudar en las curvas, pero en los coches de tracción delantera va a reducir lo que es la tracción, porque como tal no hay como que más punto de apoyo o no hay tanto agarre
a que si estuviera, se puede decir que en un ángulo cero. También otra parte sería el desgaste desigual o prematuro del neumático. Eh, entonces podemos llegar a tener desgaste en la parte interna del neumático, en un cierto tramo, no sé, por ejemplo, dependiendo de la inclinación, puede ser del centro hacia adentro o una tercera parte, más o menos. Y en el positivo, pues de igual forma, nada más que en este caso de ser parte interior, va a ser la parte exterior, dependiendo de igual forma el ángulo que se le dé o que tenga hacia la parte de afuera, ya sea de la mitad hacia afuera el desgaste o una tercera parte. Entonces el negativo es bueno, el positivo, la parte superior está hacia afuera y se corrige dándole al vehículo o, bueno, en este caso algunos vehículos que llegan a tener ese tipo de situaciones se les añade o se pone peso o cuando no estáis, por ejemplo, se sube alguna persona o así, pues más o menos recupera ese ángulo de caída a su, entre comillas, posición normal o a la que debería de tener y empieza a tomar como que su forma, mientras que la parte del negativo, la parte superior se ve inclinada hacia la parte interior. Eh, la corrección del ángulo va a depender mucho de la marca del vehículo y el tipo de suspensión que se llegue a tener. Entonces también en algunas ocasiones no se puede como que corregir tanto esta parte, pero pues como se menciona va a depender de la suspensión. Tenemos la parte del caster que sirve para mantener la dirección centrada y darle al conductor una mejor estabilidad al conducir en línea recta y pueda tener como que movimientos más precisos y ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, este es un caster negativo. Si fuera un positivo lo tendríamos hacia el otro lado y tenemos también el cero que está prácticamente vertical. En los vehículos que son más modernos no tenemos negativo ni tampoco tenemos cero, sino tenemos un positivo. Entonces por eso es que cuando nosotros giramos la dirección hacia un lado, se puede decir que se regresa solo. Entonces es como que bastante cómoda esa parte, también le va a proporcionar más precisión a todos esos vehículos que cuenten con este tipo de caster. Bueno, tenemos la parte de alineación que más o menos se comentó igual en la parte de arriba y la manera o la forma en que se deben derrotar los neumáticos. En los tres que se ven en la parte de arriba se podría decir que es lo más Profe, típico. ¿Sí? no estamos viendo la presentación. Ah, perdón, yo pensé que sí la estaban viendo. Perdón. Ok. Bueno, vamos a regresar tantito. Bueno, del video se los puse. Divergencia, como les decía, la parte posterior se encuentra hacia la parte de. Digo, convergencia hacia la parte de afuera. Y divergencia la parte posterior hacia adentro. Del cambio del caster. En negativo puede haber desgaste de, como les decía, del centro hacia adentro. O una tercera parte. Y del positivo, del centro hacia afuera. Del caster les decía que está en, bueno, hay ángulo negativo, hay cero, o sea, totalmente vertical, o hay positivo, ¿no? La misma inclinación, pero hacia el otro lado. Y les decía que los vehículos modernos tienen caster positivo, que va a generar que en algunas ocasiones o la mayor parte se regrese el volante solo cuando estamos dando vuelta en una calle o en una esquina. Y la parte de rotación de neumáticos que les comentaba que los de arriba se podría decir que son los más típicos, pero en la parte de aquí abajo se muestra
lo que es para tracción total o también para parcial. Entonces está como que aquí un poco, pues sí que revuelto. Entonces, por ejemplo, empezando desde la parte de atrás, es trasera derecha a lo que es el frente. Luego la de adelante se manda a lo que es la de refacción a la parte trasera izquierda, la trasera que estaba aquí se pasa adelante y la de adelante se pasa para atrás. En la parcial, la de refacción se pasa en la parte de adelante, del lado izquierdo a la parte trasera derecha, de la parte trasera derecha hacia adelante, de la de enfrente otra vez hacia la parte de atrás del lado izquierdo y del lado izquierdo la de refacción. En este caso sería como que algo cruzado, esta es como que más fácil. Esta es un poco más, a lo mejor revuelta, entre comillas. Y ya de ahí pues partimos a los tipos de neumáticos, que fue por ahí algo que les había dejado. ¿Qué encontraron de tipos de neumáticos? Había varios, estaban los de pista, carreras, Ajá, había los de invernales, los de verano, los de todoterreno, y los que no tienen, los que no se inflan por aire, ajá, los que eran los de remolque también había encontrado, creo que ya son los que me acuerdo. ok, muchas gracias. ¿Alguien más que desee llegar a otra parte que haya encontrado? Ok, bueno, tenemos por aquí algunos, como comentó uno de sus compañeros, hay de verano, de invierno, mixto, o en este caso los llamados también all season, que, sí, También están los antipinchazos, ¿no? ujú, correcto, sí, también Que, están esos. bueno, por lo que vi, te permiten recorrer una distancia de 80 a 90 kilómetros y igual te permite ir a esa misma velocidad hasta que ya se terminen pues de desinflar por completo. Fue lo Correcto, que hablé. ok, muchas gracias. Eh, Como les decía, la parte de los All Season, la primera marca que optó como para esto fue pues, prácticamente Michelin. Ambos o todos estos se pueden ocupar. No sé, por ejemplo, el de invierno para verano, el de verano para invierno, pero obviamente no va a tener un funcionamiento, un desempeño del 100%, porque cada uno de ellos está para cierto tipo de situaciones. Factores que van a depender de lo que es el tipo de rueda que se vaya a elegir para el vehículo. Primero pues, sería el tipo de conducción. Si es algo más deportivo, algo más cómodo, suave, etcétera, vamos a determinar pues qué neumático queremos. Si a lo mejor es un vehículo deportivo, pues necesitamos tal vez alguno con más agarre y estabilidad. Tipo de carreras por las que de carreteras por las que circulemos, si es autopista, si es grava, para off-road y todo ese tipo de cosas, también vamos a ver qué tipo de neumático va a ser el adecuado. El lugar donde compremos los neumáticos, que también esto es bastante importante, porque pues en algunos se manejan como que buenas calidades o buena calidad, y en otros pues no tanto. Y bueno, neumáticos a todo tiempo de invierno y verano, que era lo que también comenté y vamos a comentar más abajo. ¿Cuándo se deben de cambiar los neumáticos? Pues se tiene que ver prácticamente la profundidad del dibujo, si todavía lo tienen o ya no lo tienen, que es como que lo más principal o lo que podemos llegar a ver a simple vista.
Entonces ya luego cuando no tienen como que el suficiente dibujo, pues ya hay que cambiarlos. De modelos de neumáticos tenemos los diagonales y radiales. Hoy en día pues ya se utiliza más el radial. Ya más o menos se comentó en la parte de arriba en partes del neumático cómo estaban constituidos, que prácticamente es lo que se comenta en la parte de aquí abajo. Tenemos de verano, invierno y all seasons, que como les decía, prácticamente Michelin fue la que optó por entrar en esa parte o empezar a implementar este tipo de neumáticos para una gran cantidad de vehículos, o en ese caso ponerlos a la venta dependiendo pues las necesidades que se tenga de cada uno de nosotros y de las personas. Los asimétricos y direccionales, que en este caso también igual vimos en la parte de arriba cuál era como que la diferencia o cuál era más bien el fin de tener en este caso un sentido de rotación. Los túbeles, que son los que no necesitan una cámara interior para poder encerrar el aire. Entonces son neumáticos sin cámara. En el interior cuenta con una capa de aislamiento realizada con un caucho especial y va a existir hermeticidad en la unión del neumático con la llanta. Se desarrollaron a mediados de los 50 y ya como tal estandarizados a partir de los 70. Hoy en día ya no se llegan a utilizar neumáticos con cámara. La ventaja de este tipo de neumáticos es que en su caso de pinchazo pues no se produce pérdida de presión repentina. Mantienen mejor la presión de aire y al estar el aire dentro se mejora lo que es la emisión de calor, por lo cual pues van a sufrir o no van a sufrir o van a tender a que no haya como tal un problema de temperatura a altas velocidades. Los neumáticos de perfil bajo, que también igual los han llegado a ver. Los recauchutados, que son neumáticos en los cuales se puede decir que se va añadiendo y añadiendo más banda de rodadura. Y pues en sí todos los neumáticos que están fabricados o se fabrican están pensados para hacer este tipo de procedimientos de lo que es recauchutado. Entonces se pueden encontrar en camiones, se pueden encontrar también en aviones. Hasta igual no es como tan creíble o no es tanto de creerse con el simple hecho de ver la parte de aviones. Pero debe de ser un procedimiento bastante complejo, técnico y que resulte bastante útil, porque si no sería muy, muy peligroso. Pero pues prácticamente no hay ningún problema en ese tipo de procedimientos. Tenemos también el run flat, que era el que me habían comentado también hace rato, que se permite rodar el vehículo pues a ciertos kilómetros por hora. Y en caso de que se llegue a producir algún pinchazo, por las características que tiene y que debe de trabajar, pues en ciertos puntos deben de estar bastante fuertes o reforzados, en este caso son los flancos, que van a permitir que el vehículo no se vaya a deformar cuando empiece a perder presión. Ya como tal, BMW, Mercedes-Benz, entre algunas otras marcas, ya cuentan en algunos de sus vehículos con este tipo. Y bueno, tenemos los neumáticos verdes ecológicos o de bajo consumo. Y aquí en esta parte se sacrifica un poco lo que es a lo mejor agarre, como que más desempeño y ese tipo de cuestiones. Entonces ya no nos aseguran esa parte de agarre o de duración. Entonces nos va a permitir, o el beneficio aquí, entre comillas, sería ahorros de consumo de combustible de pues, prácticamente más o menos unos 200 litros. Que bueno, por ejemplo aquí hace relación con 45,000 kilómetros que se estén recorriendo, y ese ahorro pues se va a ver reflejado pues prácticamente en nuestro tanque de gasolina.
Entonces, esta parte de neumáticos era como que comentar más o menos ahí algunos para pues no tardarnos tantos a lo mejor en esta parte. De cualquier forma, bueno, hasta aquí vendría el examen, hasta neumáticos verdes ecológicos. Ya más hacia abajo, igual voy a complementar unas partes por ahí, pero eso ya no lo voy a poner. Nada más sería hasta esa parte. Dudas que tengan por ahí. Yo, profe, bueno, una duda. Sí. ¿Por qué en los neumáticos se le sale como una bolita? Como tipo más o menos así una bolita. Bueno, es que también depende por el material o la calidad también del neumático. O también bueno, se supone que hay como que ciertos tipos de neumáticos destinados para también ciertos vehículos. Porque, por ejemplo, tiene, no recuerdo si como un mes, algo así, que vi por ahí una persona que había comprado un neumático para una camioneta. Una de las grandotas, creo que era una Sprinter de Mercedes, no recuerdo bien. Y la compró y todo, la montó y se le empezaron a hacer como que bolas. Entonces, según por lo que había entendido esa vez, había sucedido porque no era como que el adecuado para trabajar en ese tipo de vehículo. Entonces, desde mi punto de vista, también tendría que ver, o siento yo que tendría que ver la parte de este índice de carga. Entonces, no sé qué otra situación pueda depender de ello, aparte de lo que te comento ahorita. No sé si conozca un poco Alonso. Mm, bueno, sí, bueno, yo te digo que he visto esa parte o llegué a ver esa situación y sí, vi el neumático y, por ejemplo, algunos que tienen las Sprinter o las camionetas ya más para otro uso, sí son bastante diferentes. Entonces yo siento que fue por esa situación, pero sí puede llegar a influir algún otro tipo de situación, aparte de la que te comenté, como por ejemplo, aparte de eso, bueno, pero por ejemplo las bolas que salgan en los costados, por ejemplo, o en qué parte. Ajá, en los costados, más o menos. Bueno, puede ser por eso que te comentaba, o también puede ser por algunos golpes que se le lleguen a dar. Se supone que la parte del, así que del flanco y ese costado deben de soportar o están fabricados para soportar pues todo tipo de golpes, pero llega un momento que pues sí, pues ya no aguanta ese tipo de situaciones. Entonces vas tú conduciendo y caes en un bache y obviamente cuando tú caes empieza a hacer como un movimiento de deformación del neumático y se empieza a transmitir hacia esa parte. Y si hubiera también un golpe de costado, un baquetazo o algo así, también sufriría en esa parte y habría bueno, surgirá la parte de lo que es las bolas que dices tú. Entonces puede ser por cualquiera de esas dos o la que te comenté del índice de carga. Ah, ok, profe. Bueno, otra pregunta. Estaba investigando ayer y decían que las llantas llegan a caducar y otros dicen que no, pero no sé cuál es la que sea la más correcta o verídico. ¿De cuál? No, es que no te entendí. Ajá, es que ayer me puse a investigar sobre los neumáticos, pero dicen unos que caducan después de un uso y otros dicen que no. Entonces, ese sí tengo como que cierta duda, que si o si caducan o no. Mm, bueno, yo
Yo tengo entendido que también viendo por ejemplo, a lo mejor si se refieren a caducar, cuando supongamos aparentemente se ven nuevas, pero ya se empiezan a ver como que agrietadas. Entonces ya cuando se empiezan a ver como que agrietadas, pues ya prácticamente, aunque esté bueno el dibujo, pues ya no te van a servir, porque está perdiendo como que esa, si se puede llamar así, esa propiedad de lo que es el caucho. Ya. Ok, profe. Gracias. Porque, bueno, sí me ha llegado a suceder, creo que una vez por ahí tenía unos neumáticos y se veían buenos de dibujo, pero en casi todo el neumático, pues sí tenía por ahí algunas grietas, no así grandes, pero sí se empezaban ahí a ver grietas por ahí. Entonces iba a llegar a un punto en el cual que pues ya no iban a servir o ya no van a servir. Entonces mejor decidí comprar otras y pues esas ya prácticamente desecharlas. Profe, bueno, yo ahí comento, ¿no? Considero que más bien no caducan, sino que es el tiempo en el que la empresa te va a dar tu garantía, ¿no? Porque hay algunos neumáticos que tienen garantía por chipotes o cosas así, ¿no? Pero Ajá. yo considero que los neumáticos como tal mm, solo pierden las propiedades cuando las dejas a la intemperie, porque tú las puedes tener almacenadas en la sombra, en condiciones Ajá. buenas, y te pueden llegar a durar años y tener la misma adherencia y propiedades. Yo creo que caducar se refiere más a la garantía que dan pues, las empresas. Ok. Bueno, sí, bueno, en ese punto de caducar ahorita que bueno que comentaste, eso sí era, bueno, no es como que mm, tal vez como que confundir esa parte con lo que se comentaba ahorita. Entonces, es prácticamente, o sea, si se pierde o ya no hay como tal una vida útil para lo que respecta al automóvil o su uso. Em, sí, la parte de Greta sí se puede ir presentando y eso. Y la parte de, dependiendo de dónde se tengan los neumáticos, como comentaba también ahí Alfonso, también pues es como que importante. Igual si es un lugar donde no se guarda humedad y todo ese tipo de cosas, pues no le va a pasar nada, pero si igual es en algún lugar donde guarda humedad y ese tipo de cosas, sí puede empezar por ahí a gritarse o algún otro tipo de cuestión. Y se los comento porque a mí me sucedió con un par de neumáticos que tenía guardados por ahí y cuando ya los quise usar, pues ya no se veían tan en buenas condiciones. Pero, pero sí esta parte de caducar también tiene que ver con la parte como de garantía. Y creo, no sé si iba más hacia eso o más hacia lo que comenté, pero bueno, en este caso son ambos caminos y también es bueno que lo comente Alfonso. Entonces, pues sí, del examen vendría hasta la parte de ahí. Ya, pues ya dimos fecha. Fecha del día 29 de abril. Hasta la parte desde bastidor, hasta la parte de neumáticos, hasta la parte donde dice bueno, el último neumático que comentamos ahorita. Por último, nada más preguntar quién había participado aparte de Lira, de Martínez Alfonso. No sé si alguien más por ahí también. Yo le dije nada más lo de las ruedas antipinchazos, no sé si cuente como participación. Ah, bueno, Sánchez. Pues creo que ya no escuché como que alguien más. Se le bajó creo el volumen a su micrófono. Ah, ya ahora sí. Creo que no había escuchado a alguien más, creo que nada más fueron ustedes tres. Entonces, del examen ya quedamos hasta dónde va a llegar.
eh, que es el día 29. Ya nada más yo creo más tarde asigno ya prácticamente el examen. Y la siguiente semana, bueno, entraría a la reunión por cualquier cosa. Si ustedes entran a la plataforma y lo pueden hacer sin problema, entran y lo hacen. Y si tienen algún problema, pues ya me avisan. Aunque yo creo ya no debe de haber ningún problema porque ya todos modificaron la zona oral y todo ese tipo de cosas, que era el problema el parcial pasado, de que no les salía el examen en la hora correcta. Entonces, de cualquier forma, les digo que pues voy a estar conectado en la reunión por si hay alguna duda. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, pueden pasar a retirar y nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias a todos, que estén muy bien y que pasen un excelente día. Hasta luego.